Soy Daniela Hein, soy profesora en la Universidad Nacional de Río Negro, abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. En los últimos 20 años vengo trabajando el tema de derechos y perspectiva de género. Bien, pensar la perspectiva de género implica, en primer lugar, reconocer que vivimos en sociedades organizadas a través de la división por géneros, una división sexual y de género, en donde existen jerarquías y existen desigualdades y discriminaciones, ¿no? Entonces, básicamente, en términos de una división sexual, las mujeres y los varones hemos ocupado tradicionalmente diferentes lugares, las mujeres relegadas a los espacios de no poder y no derechos, y los varones a los espacios del poder y de los derechos. Esta situación ha venido cambiando en los últimos años, pero existe todavía muchísimo trabajo por hacer en el marco de eliminar las desigualdades y las discriminaciones por motivos de género. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, lo primero que tenemos que hacer es reconocer esta situación histórica de subordinación social de las mujeres e identidades LGTB. Esto es lo primero, el primer paso que tenemos que dar. Una vez que lo reconocemos, es también pensar en la posibilidad de modificarlo, porque todo lo que se construye socialmente puede ser deconstruido y podemos construir una sociedad sin discriminaciones y sin desigualdad por motivos de género. Una perspectiva de género también implica pensar que las discriminaciones y las desigualdades de género están atravesadas por otro tipo de discriminaciones, lo que conocemos como la interseccionalidad. Es decir, que existen otras categorías sociales que generan discriminación, que generan desigualdades, y cuando hablamos de discriminaciones y desigualdades, hablamos de subordinación social, de situación de inferioridad y de trato desfavorable. Son diferentes categorías que utilizamos para nutrir estos conceptos. Entonces, pensar la perspectiva de género en las instituciones y en las políticas públicas implica generar diagnósticos sobre estas situaciones de desigualdad y discriminaciones y generar mecanismos para transformarlas y eliminarlas. Esto en líneas generales. Luego podemos nutrir la perspectiva de género desde diferentes puntos de vista que van a ir complejizando esta situación y van a ir complejizando también las herramientas que vamos a utilizar para dar una respuesta. Yo no concibo una política pública sin perspectiva de género. La perspectiva de género es una perspectiva de derechos humanos desde el momento en que, como está basada justamente en este diagnóstico de desigualdades y discriminaciones, los derechos humanos y toda la teoría y la práctica de los derechos humanos está orientada a eliminar las desigualdades y las discriminaciones. Y desde que esta teoría y práctica de los derechos humanos reconoce los derechos específicos de las mujeres y de las diversidades sexuales como derechos humanos, forma parte de este acervo cultural y de este acervo jurídico. Entonces, por eso la perspectiva de género es una perspectiva de derechos humanos. Es inescindible la perspectiva de género de la perspectiva de derechos humanos, forma parte de la perspectiva de derechos humanos. La perspectiva de género es una perspectiva que debe estar presente en todo el accionar del Estado, ¿no? Entonces, en todas las instituciones del Estado, en todas las áreas del Estado. Esto es lo que se conoce como transversalidad de género, ¿no?, en las políticas públicas. Esto supone un cambio de paradigma, un cambio en la cultura política y la cultura institucional,
y un cambio en la agenda, ¿no? En las estructuras de poder, en los procesos de toma de decisiones, en la toma de decisiones, cómo se toman, quiénes las toman y hacia quiénes van destinadas. Entonces, las instituciones penitenciarias, las instituciones de encierro carcelario, tradicionalmente han sido instituciones muy masculinizadas y masculinas, pensadas para varones, dirigidas por varones y habitadas por varones. Las mujeres forman parte minoritaria de las instituciones carcelarias, según los datos que conozco de la provincia de Buenos Aires, un 12% de la población carcelaria está constituida por mujeres. Entonces esto ha tenido una serie de consecuencias, ha aumentado el porcentaje de mujeres también en los últimos años, en porcentaje de mujeres privadas de libertad, y esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con las políticas contra las drogas y contra el narcotráfico, y entre otros temas mucho más complejos también, con el rol de las mujeres dentro del narcotráfico, ¿no? Que por lo general dentro de los últimos eslabones de las cadenas de narcotráfico, y siempre que el hilo se corta por lo más delgado, pues en el ámbito de las mujeres y prisión y los delitos por los cuales las mujeres están privadas de su libertad, esto se ve claramente. Entonces, pensar las instituciones carcelarias, el patronato de liberados y los acompañamientos a las personas que han estado privadas de su libertad en perspectiva de género implica, en primer lugar, pensar a las personas en su contexto y pensar a las personas como son, a los varones como varones, a las mujeres como varones, y no aplicar el mismo estándar que ha sido tradicionalmente un estándar masculino y masculinizado para toda la población carcelaria. Entonces, las mujeres y las personas LGTB tienen intereses, necesidades y problemáticas específicas. Algunas son comunes a los varones y otras son diferentes. Entonces, en perspectiva de género, hay que pensar la realidad concreta de las personas, esa realidad situada por su pertenencia al género y atravesada por las distintas categorías, ¿no?, que inciden en su situación específica, en su situación concreta. Desempleo, si tienen hijas, hijos, hijes a cargo, su condición familiar, su condición respecto de su identidad de género, su identidad sexual, todo lo que tiene que ver con concretar, ¿no?, en una persona determinada cuál es su situación específica. No utilizar un estándar masculino, un estándar abstracto, sino un estándar mucho más concreto, y ver la realidad que esa persona está viviendo atravesada por los condicionantes sociales vinculados al género, ¿no? Las responsabilidades de cuidado, las discriminaciones existentes en el campo laboral y de inserción laboral, etcétera, etcétera. Las historias de violencia de género que arrastre esa persona, eso también incide mucho. Muchos estudios coinciden en afirmar que muchas mujeres privadas de su libertad, un porcentaje que según los estudios ronda entre un 75 y un 90% de las mujeres privadas de libertad han sido víctimas de violencia de género, y son víctimas de violencia de género inclusive durante su privación de la libertad. Entonces el tema de la violencia debe ser abordado necesariamente. Así que, en líneas generales, pensar la perspectiva de género en este tipo de instituciones, entre muchísimas otras cosas, significa eso, ¿no? Pensar a las mujeres atravesadas por los condicionantes estructurales, por las desigualdades y discriminaciones estructurales que acarrean,
y su realidad concreta en un momento determinado, atravesada, reitero, por estas cuestiones sociales y sin pensar en parámetros estándares generales que son parámetros tradicionalmente masculinos. Pensar la justicia en clave de género implica, en primer lugar, pensar en el derecho como una herramienta para el cambio social. Entonces, si tradicionalmente el derecho ha sido definido por su masculinidad, por su sexismo y por ser uno de los grandes ejes que han permitido sostener y legitimar el patriarcado, el movimiento feminista, los movimientos feministas y de la diversidad sexual han venido trabajando últimamente en otros usos del derecho y en línea con muchas otras corrientes y teorías críticas del derecho, utilizar el derecho desde una perspectiva que permite ampliar los derechos, valga la redundancia, y usar la herramienta jurídica y la ley y la aplicación de la ley en beneficio de las personas y no en contra de ellas, ¿no? Como es tradición dentro del patriarcado. Así que pensar la justicia en clave de género es esto, pensar en las dimensiones de las discriminaciones y las desigualdades estructurales por motivos de género y usar el derecho como herramienta para destruir este sistema de dominación social, ¿no? De subordinación social de las mujeres y personas LGTB. Así que es un desafío que supone asignarle al derecho funciones históricamente diferentes de aquellas que ha tenido. Respecto de las discusiones en torno al poder y la toma de decisiones que abre la perspectiva de género, son muchas las implicaciones. Yo creo que la toma de decisiones con perspectiva de género no puede pasar solamente por las personas que habitualmente toman las decisiones, que son aquellas que están en las esferas más altas de las pirámides institucionales. Todavía tenemos una estructura institucional, una organización institucional basada en sistemas piramidales y jerárquicos, y esto atraviesa todas las instituciones, la política en general y toda la conformación del Estado. Y esto puede ser eficiente y generar una serie de cuestiones eficaces y efectivas en algunos ámbitos, pero ha sido muy perjudicial para lo que es la desigualdad y las discriminaciones por razones de género. Entonces, la perspectiva de género implica incluir en la toma de decisiones todos los mecanismos desarrollados por las teorías feministas y de la diversidad sexual para derribar las barreras que impiden el acceso pleno a los derechos de las personas, para eliminar las desigualdades sociales por motivos de género, y esto no puede suceder si en esa toma de decisiones no intervienen las personas que tradicionalmente han sido discriminadas y que se encuentran en estos grupos subordinados. Entonces, implica generar mecanismos de participación distintos de los mecanismos tradicionales, implica tener en cuenta en la toma de decisiones la perspectiva de los grupos subordinados, la perspectiva de los grupos oprimidos, implica ampliar la cantidad de personas que participan en un proceso de toma de decisiones y necesariamente, reitero, implica que esas decisiones se tomen teniendo en cuenta este punto de vista de los colectivos discriminados. Si no, no existe, desde mi perspectiva, desde mi forma de entender la realidad, no existe ninguna posibilidad para que la perspectiva de género realmente sea una perspectiva que nutra
el accionar del Estado y que permita transformar la realidad social en la que estamos inmersas. La perspectiva de género es una perspectiva muy transformadora, que interpela a todas las personas de alguna manera, entonces mueve fibras muy sensibles de la historia personal de cada uno, ¿no? Entonces es un trabajo arduo que las instituciones tienen que incorporar al interior de ellas mismas para poder desarrollar una perspectiva de género en el Estado. Las personas que forman parte del Estado, de las instituciones, deben tener algunas cuestiones trabajadas para poder abordar el tema hacia el exterior. Desde mi punto de vista sirve mucho talleres de género dentro de las instituciones y que las personas que trabajen las problemáticas más crueles que tienen que ver con las violencias sexuales hayan podido transitar por estos espacios que muchas veces se convierten en espacios terapéuticos, pero no necesariamente, para que no puedan sufrir una propia revictimización. Yo he tenido experiencia de trabajo, por ejemplo, en Cataluña, hicimos una experiencia muy conmovedora que fue con mujeres privadas de libertad, que cada vez más mujeres que trabajaban en el servicio penitenciario, celadoras, cuidadoras, querían participar de los talleres porque se sentían identificadas con las situaciones de violencia que habían vivido muchas de estas mujeres. Entonces hicimos grupos a veces integrados entre mujeres presas y trabajadoras de la prisión, y otras veces en grupos separados porque claro, quien te cuida tampoco es quien te cuida muchas veces, sino quien te está reprimiendo, y entonces situaciones muy concretas y muy complejas que tienen que ver con revelar aspectos de la intimidad y aspectos que te han hecho mucho daño y soltarlos y empezar a sanar esas cuestiones es muy complejo. Entonces yo creo que sin patologizar el tema de la violencia, me parece que a veces hace falta un espacio terapéutico para las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras que están en contacto con realidades muy duras. Este espacio me parece que debe existir, que el Estado, por más déficit presupuestario que tenga, tiene que hacerse cargo, porque si no, las trabajadoras muchas veces, vos pensá que en el ámbito de los abusos sexuales, por ejemplo, hay gente que tarda muchísimos años en identificarse como abusada, que en algún momento de su vida ha sido abusada, y tal vez algo que vive en su trabajo, en la comunidad, despierta esta historia de abusos sexuales. Entonces esto es algo muy complejo de trabajar. A mí me parece que dentro de las instituciones hay que trabajarlo en profundidad, y que las personas dentro de las instituciones que deban hacer el seguimiento de casos o abordar casos de violencia, porque son distintas las situaciones. Vos podés estar haciendo el seguimiento de una libertad condicional o de una persona que recupera su libertad y acompañando su proceso de reinserción social, y aparece la violencia, o ya sabes que esa persona ha sido víctima de violencias o está siendo en ese momento víctima de violencia. Porque la violencia atraviesa nuestra sociedad, entonces te puede pasar en cualquier periodo de la vida. Y yo creo que hay que hacer trabajos a diferentes niveles, y que las propias personas que integran las instituciones y que están a cargo de realizar estos abordajes tienen que tener esta formación, tienen que tener estos espacios terapéuticos cuando sean necesarios,
A veces son espacios terapéuticos muy cortos, muy sencillos de sostener y a veces son cuestiones más complejas, pero me parece que es importante y que no se reduce solo al espacio terapéutico, sino que podamos trabajar las situaciones que hemos vivido y las podamos superar y podamos afrontar luego desde otras perspectivas, no sobreinvolucrarnos o no anestesiarnos por completo frente a las realidades sobre las que nos toca intervenir. Son experiencias de trabajo que sí he tenido en otros espacios, en otros contextos y que han servido muchísimo. Y son, por ejemplo, en el contexto carcelario, son experiencias que aunan, son experiencias compartidas entre las mujeres privadas de libertad muchas veces y las mujeres que están a cargo de las instituciones penitenciarias en sus distintos roles. Entonces hay que hacer estos abordajes en estos diferentes niveles. También porque una persona sensibilizada en estos temas puede identificar situaciones que si no pasan desapercibidas o que se leen de otro modo y, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la evaluación de las conductas, con el comportamiento de las mujeres en prisión, esto aparece muchísimo. ¿Eh? Y el tema de los abusos sexuales es tremendo, las violencias sexuales es tremendo. Y en los contextos de seguridad, en donde están tan estereotipadas las funciones, ¿no? Y los roles y la masculinidad está exacerbada y se asocia con la masculinidad cis y con la virilidad, todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, el ejercicio de la autoridad. Entonces, poder trabajar estos estereotipos también me parece que es importante dentro de las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad tienen una función esencial que es la protección de derechos. Entonces, si no incorporamos dentro de la protección de derechos la perspectiva de género y derechos humanos y la perspectiva de género como parte de la perspectiva de derechos humanos, no son cosas separadas, ¿no? Esto es fundamental. Y entonces poder trabajar los roles, los estereotipos, las funciones de los agentes de seguridad desprovistos de estos estereotipos de la masculinidad patriarcal, me parece que también sirve y sirve mucho a la comprensión de la perspectiva de género dentro de este tipo de instituciones, en donde, reitero, tradicionalmente todos los atributos de la masculinidad patriarcal, reitero, han sido muy potenciados y han sido muy explotados, ¿no? Y se han utilizado para justificar violencias y para justificar toma de decisiones o metodologías de trabajo que muchas veces vulneran los derechos que están llamados a proteger este tipo de personas. Eso por un lado quiero señalar. Y por otro lado, me parece importante que, así como desde la perspectiva de los grupos que se identifican como grupos vulnerables, no es porque lo sean efectivamente, sino porque socialmente son vistos así y es bueno que así sea, ¿no? Las mujeres y la diversidad, los colectivos de la diversidad sexual. Lo que yo veo también es que la perspectiva de género debe trabajar necesariamente la masculinidad. A mí me ha pasado muchas veces que estoy dando un curso sobre perspectiva de género y sé que tengo enfrente a un abusador. ¿Mm? Y que tengo enfrente a un violento. ¿Eh? Y me estoy dirigiendo a esa persona y tengo herramientas y recursos que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria profesional como para poder contestar las interpelaciones que me puede hacer esa persona. Pero otras personas no los tienen. Y entonces también tenemos que saber que muchas de estas cuestiones van a ser abordadas en ámbitos en donde se reproducen y se sostienen. Trabajar mucho con los varones
y su percepción de la masculinidad y de los atributos de la masculinidad, y un montón de cuestiones que vienen asociadas a la masculinidad heteropatriarcal y al ejercicio de la masculinidad, ¿no? Que están íntimamente vinculadas con el ejercicio del poder y de la autoridad. Forman parte de la vida institucional y de un entramado que está muy, muy anclado en las dinámicas institucionales y sobre todo en las dinámicas de las fuerzas de seguridad. Así que me parece que es un arduo trabajo que hay que hacer en muchos sentidos, ¿eh? Trabajar con los varones y su masculinidad, ¿m? Y trabajar masculinidades igualitarias y no patriarcales, trabajar con las mujeres y su empoderamiento desde una perspectiva de género, y trabajar con las personas respecto de las cuales se realizan las intervenciones en esta línea. Es un trabajo integral, y además trabajarnos nosotras mismas, porque siempre aparecen temas vinculados con nuestra trayectoria vital, con nuestra biografía, o pueden aparecer temas que nos generan conflictos, a veces conflictos de intereses, a veces conflictos sobre cómo abordar determinada realidad, porque, reitero, es algo que transforma profundamente a las personas, el tema género. No es una cuestión fácil, es algo muy complejo. Entonces me parece que hay que tener esta multidimensionalidad. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de todo esto, por lo menos en este momento histórico en el que todavía tenemos que deconstruirnos a nosotros mismos, ¿no? En tantos aspectos de la vida. Es un trabajo en evolución y lleno de avances, retrocesos, ambivalencias, contradicciones, y tenemos que asumirlo como tal, porque si no, no lo vamos a estar haciendo bien. Tenemos esta honestidad de la que hablo, forma parte de este proceso también. Para mí también el tema de perspectiva de género fundamental incluye una perspectiva colaborativa. Entonces esto en la toma de decisiones es tremendo. Tiene que ser entendido de esta manera, porque tomar decisiones tradicionalmente ha sido tomar decisiones desde una posición de autoridad y de jerarquía, teniendo en cuenta determinadas voces, pero no otras, ¿no? Entonces hay que ampliar las voces que inciden en la toma de decisiones. Y para eso hay que escuchar, y hay que escuchar a quienes saben, y no solo a quienes saben porque han estudiado, porque han desarrollado un ámbito profesional en esta área, sino también a quienes saben porque han vivido, han sido sujetos y objetos de las discriminaciones y las desigualdades, y son personas que pueden aportar desde su experiencia concreta muchas cosas que se hacen en otros ámbitos, ¿no? Pero en el tema de política pública, sobre todo, escuchar a las personas que han sufrido en carne propia las violencias, las víctimas de violencias, las víctimas de discriminación por motivos de género, esas voces, no las voces solamente de las personas que se consideran expertas, que a su vez reinterpretan las voces de las víctimas. Las voces de las víctimas tienen que estar presentes. Si una política pública quiere realmente efectuarse con perspectiva de género, tiene que asumir que la heterosexualidad normativa, el binarismo, o sea, la división social entre dos sexos, desconociendo toda la diversidad sexual, y una división social que asigna a las personas determinados roles y funciones sobre la base de su sexo biológico, sin tener en cuenta los condicionantes de género. Es decir, el género se construye socialmente.
Entonces, sin tener en cuenta todo esto, que parece sencillo pero no lo es, la perspectiva de género nunca va a alcanzar, nunca va a ser completa, no va a poder ser desarrollada. Y esto es algo que debemos hacernos todas las personas involucradas con lo público, con el trabajo desde el Estado. Si nosotros mismos no somos capaces de modificarnos y transformarnos a nosotros mismos, es imposible que esto opere en la realidad, porque todo cambio social requiere de cambios individuales y colectivos, ¿eh? En el que las personas que están motorizando ese cambio sean las primeras en dar testimonio de que esto es posible. Si no nos lo creemos y no vivimos nuestras vidas de acuerdo con esta perspectiva, es muy difícil. Vamos a seguir recayendo en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos formales, lo que en el ámbito jurídico llamamos la igualdad formal ante la ley, pero que en la práctica dista mucho de ser efectiva, de ser sustancial, y, y en realidad esto lo que hace es perpetuar los problemas a los que queremos darle respuesta. Pero esta es mi mirada personal. A mí me parece que los decisores, los organismos de decisión tienen que atravesar esta transformación para poder motorizar, para poder ser actores de este cambio.